Buenos días. En primer lugar, quiero recordar a las víctimas de la Dana y reconocer la labor de tantas personas en momentos tan duros. Ruego que mi intervención conste literalmente en acta. He entregado copia de la misma. Soy Sara Cutanda, empleada y secretaria general de la sección sindical de comisiones CaixaBank, y me dirijo a esta Junta en nombre de un grupo de accionistas que han delegado en mí su voto y a quienes quiero agradecer expresamente su confianza. Tras presentar unos beneficios récord que han llenado titulares y refuerzan la posición de CaixaBank en el sector, hagamos un ejercicio de reflexión con honestidad. ¿A qué precio? Hablemos de la plantilla de CaixaBank y hablemos alto y claro de la gran enfermedad que sufre esta entidad. Sí, hablo de enfermedad, por los daños que está produciendo en la salud de la plantilla la insoportable voracidad comercial. Se vive bajo una presión constante, con múltiples objetivos que suben ejercicio tras ejercicio, incluso para conseguir delegaciones de voto a favor del Consejo para esta Junta. Increíble. Control asfixiante incrementado con las QUS, exceso de reuniones, formación desmedida. No nos dejan trabajar. Y sabemos, vaya si sabemos, con un nivel de estrés sin precedentes. ¿Qué necesitan que ocurra para reaccionar? Hace unos meses se anunciaba un nuevo modelo comercial que mejoraría el clima laboral y la atención a nuestra clientela. Todo ha quedado en palabras, cuando lo que necesita la plantilla son hechos. Y no seguir instalados en la obsesión con el producto y un cortoplacismo depredador. Y mientras la plantilla vive esta situación, en los despachos de la alta dirección siguen repartiéndose bonus millonarios y se proponen a esta Junta de nuevo incrementos obscenos, olvidando de repercutir una parte de estos beneficios extraordinarios en terminar con la adecuación progresiva del personal origen Bankia, en pactar una retribución variable justa y transparente, en mejorar los salarios de quienes se incorporan en CaixaBank. Es necesario un relevo generacional con salidas dignas y voluntarias que impliquen una mayor dotación de plantilla para subir las cargas de trabajo y mejorar la atención a la clientela. Señoras y señores del Consejo, esta empresa tiene que ser un referente para atraer y retener talento. Apuesten decididamente por el teletrabajo, mejoren las medidas de conciliación, establezcan de una vez carreras profesionales en DTs, servicios centrales y empresas. Muchas cuestiones que venimos reivindicando y en las que desgraciadamente este Consejo sigue mirando a otro lado. Comisiones Obreras estará o en el conflicto o en el pacto. Ustedes decidan qué camino seguir. Su responsabilidad va más allá de la obtención de beneficios. Una empresa saludable para trabajar es la que fomenta el mejor clima laboral, reconoce y recompensa el trabajo de su plantilla. Recuerden la frase de nuestro fundador, Francesc Moragas, que tanto se usa en el ámbito del negocio, pero que no se aplica a la plantilla. Lo imposible no es sino un poco más difícil que las cosas difíciles. Pongan el foco en la plantilla, pero de verdad. Escúchenla, aprendan de su compromiso diario, valoren a quienes sostienen esta empresa y mejoren sus condiciones de trabajo. Conviertan lo que parece imposible en posible, que lo es. La plantilla de CaixaBank lo merece.
Por todo lo expuesto, votaremos en contra de los puntos 1.2, 3 y 6 completo. Nos abstendremos en los puntos 1.3, 2, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 5.2. Gracias.